Cristo. Muy bien, mis hermanos. Nuevamente, buenos días. Vamos a iniciar la exposición de la bendita palabra del Señor, dirigiéndonos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la toda suficiente palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tal y como lo expresé en la última exposición de la carta a los Romanos que hicimos en esta iglesia local, a partir del capítulo 12, versículo 1 y en adelante, hasta el capítulo 16, se inicia, por decirlo de alguna forma, la segunda gran sección de la carta a los Romanos. Es como si la carta a los Romanos, en términos gruesos, se dividiera en dos partes. Una parte que inicia en el capítulo 1 y termina en el capítulo 11, y una segunda parte que inicia en el capítulo 12 y termina en el capítulo 16. El énfasis en esta segunda parte que estaremos considerando a partir de este momento tiene que ver con la praxis, es decir, con la forma en la que nosotros vivimos. En el capítulo 1 y hasta el capítulo 11, el énfasis fue la doctrina, y ahora, del 12 al 16, el énfasis tiene que ver en cómo esa doctrina que fue expuesta en los primeros 11 capítulos ha de moldear la vida del creyente. Es decir, cómo es que nosotros debemos vivir de acuerdo a la doctrina que fue expuesta en los capítulos anteriores. Ya en el capítulo 12, podríamos decir que el versículo 1 y 2 que acabamos de leer representan una introducción general a la praxis, una forma general de cómo debemos vivir a la luz de la doctrina. Lo que hace el versículo 1 y 2 que acabamos de leer esencialmente es un llamado a la iglesia de Cristo a darse en completa consagración al Señor. Ese es el énfasis de estos dos versículos. Ese es el tema que desarrollan. Creyente, conságrate completamente a Cristo, siendo dicha consagración la única forma coherente de vivir a la luz de las buenas nuevas de salvación que Pablo ha anunciado en los primeros 11 capítulos. De allí que el título que tiene este sermón, para quienes toman nota, es La Santidad. 2 puntos. La doctrina de la coherencia. La santidad es la doctrina de la coherencia. Pero antes, mis hermanos, de que pasemos a considerar los detalles específicos que tienen los versículos 1 y 2, que son bastantes. Recuerden que aquí el tema en el versículo 1 y 2 es el asunto de la consagración, es decir, de cómo el creyente debe entregarse a Dios, haciendo a Dios el único dueño de su cuerpo y de su existencia en general. Antes de considerar esos aspectos que serán preciosos y que si el Señor nos da vida, veremos en el siguiente sermón, antes de considerar eso, quiero que consideremos un detalle gramatical que el texto tiene, que es precioso y que muchas veces en una lectura rápida del texto podría pasar desapercibido. Ese detalle que quiero que observemos son las 2 primeras palabras del versículo 1. Así que. La versión de las Américas traduce esta expresión como por consiguiente, así que o por consiguiente. Lo que hace la expresión así que o por consiguiente es establecer un puente entre lo que ha dicho anteriormente, que es la doctrina, y entre lo que dirá a continuación, que es la práctica. En otras palabras, la función que cumple la expresión así que es una función vinculante, es un puente
que conecta la orilla de la doctrina que hemos aprendido con la orilla de la práctica, el deber ser. A través de la exposición de los capítulos 1 al 11, Pablo da doctrina, y del capítulo 12 al 16 da práctica, y lo que conecta estas dos grandes realidades bíblicas es la expresión así que. Ese es el puente que une estas verdades. La expresión así que, entonces, manifiesta, por decirlo de alguna forma, un principio de orden bíblico. En el orden bíblico, para la vida del creyente, la cosa es así. Primero se nos expresa el por qué y luego se nos dice el cómo debemos vivir a la luz del por qué. Así siempre ocurre en las Escrituras. Dios nos da una razón doctrinal del por qué debemos hacerlo para después decirnos el cómo debemos hacerlo. En otras palabras, lo que se nos indica en este orden bíblico es el que primero debemos saber para luego empezar a aplicar. Por ejemplo, hermanos, todos nosotros debemos estar enterados de verdades espirituales fundamentales, como por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Cómo se puede ser un buen hijo de Dios si no se sabe quién es Dios? La Biblia, por ejemplo, nos dice muchas cosas respecto a Dios. Nos habla de sus atributos y de cómo sus atributos revelan su ser. Pero también debemos estar muy enterados respecto a quiénes somos nosotros mismos. Cuando hablamos de quién es Dios, estamos hablando de una doctrina que se llama teología propia. Debemos estar enterados a la luz de las Escrituras de quiénes somos nosotros mismos. Esto es antropología bíblica. Si nosotros creemos que somos criaturas indefensas, que todo lo que hacemos es bien, pues no se activa en nosotros la necesidad de un Salvador. Pero la Biblia dice que no somos criaturas indefensas, que procuramos el bien, sino más bien todo lo contrario. ¿Ven cómo este conocimiento es necesario para entender al Salvador? Pero también nosotros debemos conocer todo lo que las Escrituras nos dicen respecto a Cristo. ¿Cómo podremos anhelar a Cristo como Salvador si no sabemos quién es Él? Debemos saber que en Él habitan dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, que esto se conoce como la unión hipostática. ¿Y qué doctrina se revela allí? La cristología. Debemos, por ejemplo, estar muy bien enterados en torno a la salvación. ¿Cómo es que aquel que es Dios y hombre al mismo tiempo salva a hombres muertos en delitos y pecados? Esto es soterología, doctrina de la salvación. En general, lo que quiero señalar es que los creyentes debemos estar enterados de los por qué bíblicos para saber entonces los cómo debemos vivir. En general, la Escritura señala que la vida del creyente ha de ser una vida santa en relación al dignísimo título que ostentamos como cristianos. Un cristiano ha de vivir santamente delante del Señor. Por esa razón titulé a este sermón: la santidad, la doctrina de la coherencia. Es decir, una vida santa, mis hermanos, es el reflejo fiel de aquel que ha sido regenerado. No estoy diciendo una vida perfecta, porque la vida perfecta solo le corresponde a Cristo. Pero una vida de un individuo que procura la santidad no es algo natural, no es algo normal. Esa es la obra del Espíritu Santo en ese individuo. Por eso digo, una vida santa es un reflejo de que el Espíritu Santo ha obrado en el corazón de ese individuo. Solo una persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios y sus ojos han sido abiertos a la verdad de la palabra de Dios, solo ese individuo en esas características se sentirá impulsado a vivir como Dios demanda en la palabra que vivamos. Una persona que no haya sido alcanzada por esta gracia especial verá en las Escrituras una serie de prescripciones absurdas y de exhortaciones que nada le aprovechan. ¿Por qué no puedo yo emborracharme si finalmente todo el mundo lo hace y es feliz? Bueno, la Biblia dice: no puedes ser dado al vino, porque vas a perder el control y en ello no darás testimonio de la santidad del Señor. Pero un creyente entiende en esta exhortación un santo precepto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha obrado en él. En otras palabras, lo que quiero señalar, hermanos,
es que solo un verdadero hijo de Dios, por la misericordia de Dios, puede establecer un puente vinculante entre lo que sabe y entre la forma en la que vive. ¿Me hago entender? Solo un creyente, un verdadero creyente, establece un vínculo entre lo que sabe de Dios, la doctrina, y entre la forma en la que vive. Hermanos, la doctrina es recibida en el cerebro, pero si ha sido bien recibida aquí, inmediatamente debe bajar como por entre un tubo hasta aquí, hasta el corazón, causando un impacto transformador en la forma en la que vivimos. Es decir, si se ha entendido bien la doctrina, la vida debe cambiar. La forma en la que vivimos debe cambiar. Si yo entiendo que Dios, como cantábamos hace un momento, es santo, 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 naturalmente yo no quiero tener vulgaridades de forma abundante en mi boca, porque sirvo a un Dios que es santo. La doctrina entonces debe tener un impacto en mi conducta. Podríamos entonces parafrasear o extender la idea de las dos primeras palabras, así que, de la siguiente forma. Podríamos decir: así que a la luz de todo lo que juntos hemos considerado en estos 11 capítulos de estudio, y tomando en cuenta todos los detalles mayores y menores que el apóstol Pablo ha escrito, pregunto, ¿qué tipo de personas deberíamos ser nosotros? ¿Qué tipo de personas deben ser los creyentes a la luz de todo lo que se ha escrito? Y yo espero, mis hermanos, que al final de este sermón, por la misericordia de Dios, cada uno pueda responder a la luz de las Escrituras qué tipo de persona deberíamos ser. ¿Debo ser santo? O quizá yo puedo ser una persona intelectualmente avanzada y aplicar algunas cositas de ese entendimiento a mi vida, pero no todas. Que el Señor nos guíe a responder con temor y reverencia lo que se ha preguntado. Así que lo que vamos a hacer en este sermón, mis hermanos, es considerar la importancia del vínculo insondable que existe entre la doctrina y la conducta, y lo vamos a hacer en tres premisas. Lo primero que haré es una advertencia en relación a la doctrina y el orgullo. Lo primero es una advertencia entre la doctrina y el orgullo. En segundo lugar, hermanos, vamos a considerar la doctrina y la santidad. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a considerar la doctrina y la necesidad de la doctrina para vivir como corresponde delante del Señor. Entonces veamos el primer punto: la doctrina y el orgullo. Mis hermanos, escuchen esto con atención. Un entendimiento doctrinal, es decir, serio y profundo de las verdades espirituales y sobre todo de las más fundamentales, hermanos, no es un adorno en la vida cristiana. Este punto yo lo voy a explicar un poco mejor en el tercer punto, pero por ahora quiero introducir el primer punto así. Saber de doctrina no es un plus en la vida cristiana, no es un adornito. Escuchen, es una necesidad. Los creyentes necesitamos doctrina. Los creyentes necesitamos conocer de teología. Una de las razones por las que el cristianismo hoy se ha ganado la burla y el vituperio del mundo es porque sus promotores no saben absolutamente nada de la palabra de Dios. Tienen playeras con el nombre de Dios y con versículos bíblicos, pero no saben de doctrina. Hermanos, ¿qué es una doctrina? Definamos este asunto. Una doctrina es un conjunto de enseñanzas en relación a un tema. Por ejemplo, piensen en la doctrina de Dios. ¿Cómo se llama la doctrina de Dios en teología? ¿Cómo? Teología propia. En teología propia, lo que se hace es tomar todas aquellas afirmaciones doctrinales que la Biblia da respecto a Dios y definen su ser. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es eterno. La Biblia dice que Dios es infinito. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia nos dice que Dios es justo, que Dios es aceido, que Dios es solo, que Dios es feliz, que Dios es misericordioso.
que Dios es fuego consumidor. Todos estos son atributos que nos comunican desde su perspectiva una verdad fundamental de Dios y que deben ir en conjunto para que en un contexto general podamos entender lo que la Biblia nos quiere decir, quién es Dios. No podríamos, por ejemplo, entender a Dios como un Dios que es todo amor, alejándonos de su toda justicia. Si yo entiendo a Dios como un Dios todo amor, no estoy entendiendo al Dios de la Biblia. Estoy haciéndome a un Dios sin vergüenza, un Dios con D minúscula que no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios celoso de sí mismo, que es justísimo en sus juicios, pero además es santo. Ese es otro atributo de Dios. Así que si lo que queremos es hablar de definir o poner un ejemplo de doctrina, pensemos en esto, en la doctrina de Dios. La Biblia nos dice muchas cosas respecto a Dios, cada una de esas cosas nos comunica una verdad de Dios y entendidas en su conjunto nos revelan lo que nosotros necesitamos saber de la persona de Dios. Ahora, saber quién es Dios para poder ser un creyente, mis hermanos, repito, no es un adorno, es una necesidad. O sea, si tú quieres creer en Dios, pues tienes que saber quién es Dios. Si quieres vivir como un verdadero creyente, tienes que saber a quién te estás acercando. Y si quieres vivir de una forma en la que le agrades a Él, pues tienes que saber cómo a Él le gusta que te acerques. No a tu forma, sino cómo Él quiere que lo hagas. Sin embargo, mis hermanos, estoy poniendo solo un ejemplo. Sin embargo, si ese conocimiento doctrinal, digamos de la teología propia, solo se queda en la mente de un individuo y no baja al corazón, ese individuo se encuentra en serios problemas, porque ha pisado la orilla del terreno del orgullo intelectual. Esta es la advertencia, iglesia. ¿Es una necesidad conocer doctrina? Desde luego. Tenemos que conocer la palabra de Dios, y esto, repito, lo explicaré a más profundidad en el punto 3. Es una necesidad, pero la advertencia es que la doctrina no puede quedarse solo aquí. La doctrina tiene que bajar al corazón del hombre. Escucha lo que dijo Martyn Lloyd-Jones en alguna oportunidad. La doctrina, dice Martyn Lloyd-Jones, la doctrina no tiene razón de existir si ésta no recibe una cálida bienvenida en el corazón. Es decir, tú puedes convertirte en algo intelectualmente muy nutrido, pero si eso no ha tenido un impacto en tu vida, es decir, si no ha llegado a tu corazón, entonces realmente no has entendido nada, aunque creas que has entendido mucho. Un hombre que no baja el conocimiento doctrinal de su cabeza al corazón, pronto pecará con orgullo intelectual y dejará notar ese terrible pecado a través de una actitud de superioridad o de menosprecio hacia aquellos que él considera que son menos entendidos que él. No basta sino con que revisen las redes sociales para darse cuenta que lamentablemente este pecado cada vez se hace más usual en medio de hombres y mujeres. La doctrina debe ser recibida en la mente. Ciertamente, allí llega. Hermanos, los creyentes debemos estudiar la palabra de Dios. Un verdadero creyente anhela el conocer más de la palabra de Dios y se esfuerza con diligencia por profundizar tanto como le sea posible en el conocimiento, por indagar, por ir un poco más allá. Sin embargo, esa doctrina que se recibe en la mente ha de hallar una morada en el hombre y es en su corazón. Si la doctrina habita en el cuarto más central de nuestro ser, que es nuestro corazón, entonces la vida de ese hombre cambia y esa doctrina le impulsa a querer ser más como Cristo, a ser más santo. Eso es lo que debe hacer la doctrina. A lo largo de los primeros 11 capítulos, como lo dije al inicio de este sermón, estudiamos doctrina. Y los siguientes capítulos, ¿qué es? Práctica. Hermanos, esto es muy diciente. El hecho de que la Biblia ponga doctrina práctica, doctrina práctica, doctrina práctica es muy diciente.
El mensaje es elemental. La doctrina tiene que tener un impacto en nuestras vidas. La doctrina sí tiene que cambiar nuestra forma de pensar. La doctrina tiene que tener un impacto en nuestra forma de comunicarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Debe existir una evidencia palpable de que se ha entendido la doctrina correctamente. Y quien no vive conforme a aquello que dice saber, entonces no es más que un arrogante con el cerebro nutrido. Creyentes, iglesia, debemos cuidarnos de caer en el pecado de la arrogancia intelectual. Debemos suplicar al Señor para que nos guarde de este peligro. Y si me topo con alguien en el camino que no entiende la doctrina como yo, pues tienes una maravillosa oportunidad para exponer el evangelio de gracia y para predicarle y para instruirle. El Señor mandó a sus discípulos a hacer discípulos. Y esto solo ocurre a través de una instrucción detallada, delicada y cuidadosa de la palabra de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto: la doctrina y la santidad. Nosotros podríamos decir que la expresión con la que inicia el versículo 1, así que, lo que hace es considerar un evento transformador en la vida de una persona como consecuencia de su entendimiento doctrinal. En otras palabras, lo que se considera en la expresión así que es la santificación del creyente. La doctrina lleva a la santificación. Mira, te he explicado, dice Pablo, toda esta doctrina en 11 capítulos. Así que vive santamente en relación a esa doctrina. Si ustedes lo piensan bien, las escrituras, para referirse a una persona que ha nacido de nuevo, es decir, que ha creído en Cristo, se refiere a esa persona como un bebé, como un niño espiritual. En otras partes, también se refiere a niños espirituales o a bebés espirituales, a personas que aunque llevan mucho tiempo de haber puesto su fe en Cristo, todavía son muy inmaduros. Así que la Biblia dice, mira, aunque has creído hace bastante tiempo, realmente es que eres un niño espiritual. Eres muy inmaduro. Así como en el nacimiento natural, que solo ocurre una vez, es decir, nosotros no nacimos de nuestra madre 4 veces, sino una vez, lo mismo ocurre en el nacimiento espiritual. Cuando nosotros creemos en el Señor, nacemos de nuevo en Cristo y eso ocurre una vez. Pero así como en el nacimiento natural, nuestros niños no nacen con la capacidad de correr o de resolver problemas de álgebra, sino que eso es algo que van a aprender en el desarrollo, así los creyentes progresivamente iremos desarrollándonos hasta adquirir facultades espirituales que digan que somos adultos espirituales en Cristo. En otras palabras, lo que quiero señalar es que la vida espiritual de un creyente es un proceso, valga la redundancia, progresivo. En ese proceso avanzamos progresivamente hacia la madurez. De allí que repita la Biblia, para referirse a un creyente nuevo o a un creyente inmaduro, diga que es un niño. Voy a leer algunos ejemplos de esto. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos, noten, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si tú eres un nuevo creyente, la Biblia dice, desea como un niño, desea ser amamantado, desea con ese ímpetu y con ese lloro, desea ser nutrido en la palabra de Dios, creyente. Y a los cristianos que son inmaduros en sus formas de proceder, el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 12 les dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Son inmaduros, y yo quisiera, dice el autor a los Hebreos, darles un alimento más nutrido, pero no puedo, porque ustedes son unos inmaduros y tengo que darles lo fundamental, la doctrina más elemental, porque ustedes parecen unos bebés. Y escribiéndole Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 3:2 les dice:
os di a beber leche y no vianda. Les di ese primer alimento porque es que ustedes no podían con un alimento más sólido. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Ahora bien, así como el infante está supuesto a crecer, el creyente también está supuesto a crecer y madurar en el Señor. La pregunta entonces es, pastor, ¿y cómo se llega a ser un adulto espiritual? ¿Cómo se supone que uno llega a ser un hombre maduro o una mujer madura en la fe delante del Señor? ¿Cómo crezco yo en la fe? Roy Day Jenkins da una respuesta maravillosa a la pregunta. Y cito, dice Jenkins, llegamos a ser maduros en Cristo al permitir que la verdad nos cambie. Y agrega lo siguiente, leemos la palabra de Dios y entonces determinamos aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas con el apoyo del Espíritu Santo. Y por eso, poco a poco llegamos a ser más como Cristo en nuestra experiencia. Cristianos maduros que piensan, actúan y hablan en una forma diferente a la mayoría de los que viven en este mundo que no conocen al Salvador. ¿Cómo se llega a ser un hombre o una mujer maduros en la fe? Dice Jenkins, cuando la verdad de Dios nos cambia, es decir, cuando somos expuestos a la bendita palabra de Dios y nos sometemos completamente a ella, allí maduramos en la fe. Dejamos de ser niños espirituales y nos convertimos en adultos espirituales cuando escuchamos el consejo de la palabra de Dios y no lo tomamos como un cuento alegórico, sino que entendemos que es su palabra y esa es su voluntad para nuestra vida. No en vano, el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 17, versículo 17, en la oración sumo sacerdotal dijo, Padre, santifícalos en tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Así es, mis hermanos. Nuestra vida debe ser moldeada por la bendita palabra de Dios. Y escúchenme, mis hermanos, esto suena más fácil de lo que es realmente en la práctica. Es en los momentos de dificultad, es en los momentos de angustia y de aflicción, cuando esta situación que estoy exponiendo aquí tiene que ser una completa realidad en nuestra vida. Es allí donde la Biblia, donde más bien evidenciamos que la Biblia sí está moldeando nuestra forma de vivir. Mira, la Biblia constantemente dice cosas que son opuestas a la sabiduría del mundo. Si un hombre está teniendo problemas con su esposa en el matrimonio y va y le cuenta sobre esta situación a un conocido que no teme del Señor, seguramente lo que brote de sus labios sea una perversión en relación a un consejo. Es allí donde debemos formar nuestra vida, no a la luz del consejo del mundo, sino a la luz de la bendita palabra que nos dice, bueno, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia, con un amor sacrificial que lo llevó a entregarse a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo maduramos en la fe, pastor? Cuando sometemos nuestra vida a lo que dice la bendita palabra de Dios. Si el pueblo de Dios, hermanos, vive conforme a la palabra de Dios, entonces será evidente para el mundo quién es el pueblo de Dios y quiénes no son el pueblo de Dios. Martin Lloyd Jones leía esta mañana una frase que me gustó mucho. Decía, cuando la iglesia procura la santidad, inevitablemente otros querrán venir a ella. Hermanos, cuando el pueblo de Dios conforma su vida a la palabra de Dios, escuchen, el pueblo de Dios se está santificando. Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad.
La santificación es un proceso en la que tú, creyente, tienes una forma de participación activa. Es decir, por gracia somos salvos. Cristo nos rescató de nuestra miseria, pero por la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, cuando Él viene a residir en nosotros, que es cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Él nos capacita para vivir conforme es el agrado del Señor. Ese es el proceso de santificación, cuando por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros respondemos al pecado como deberíamos responder, es decir, aborreciéndolo. Eso no quiere decir que el creyente no peque. En este proceso de santificación, lucharemos contra el pecado toda nuestra vida, pero lo mortificaremos todos los días de nuestra vida. Nunca haremos las paces con el pecado. El creyente no se estrecha la mano con el pecado y dice, bueno, hagámonos pasito. Nunca. El creyente nunca baja la guardia y está en una guerra constante contra sí mismo, todos los días de su vida. ¿Y por qué? ¿Porque es más capaz que los otros hombres? No, porque el Espíritu Santo le asiste para dar lucha de santificación. Las implicaciones prácticas, mis hermanos, de esto que estoy diciendo son abundantes, son muchas, no podríamos abordarlas todas. Cuando el creyente conforma su vida a la bendita palabra de Dios, necesariamente, mis hermanos, él verá los frutos de la obediencia a los preceptos divinos en todas las áreas de su vida. Piensa en esto, hermanos varones que están casados, hermanas que están casadas. Si ustedes conforman su vida a la bendita palabra de Dios, inevitablemente van a haber frutos de piedad en su matrimonio. Inevitablemente. Si ustedes conforman su vida, y digo ustedes naturalmente incluyéndome, a la bendita palabra de Dios, eso tiene que tener un impacto en la forma en la que criamos a nuestros hijos. Ya no desearemos criarlos con la sabiduría del mundo, no. Nuestro anhelo será criarlos en el temor del Señor, que ellos anhelen las cosas espirituales, que ellos anhelen buscar del Señor, porque nuestro anhelo no es solamente, los que tenemos niños chiquitos, que nuestros hijos se porten bien. O sea, sí queremos que se porten bien, pero ese no es el motor que impulsa nuestras determinaciones frente a ellos. Son niños y seguro que se portarán mal, en algún momento lo harán. Serán groseros y malcriados en algún momento. Eso hace parte de su desarrollo y allí debe venir la reprensión de los padres. Pero el anhelo de nuestro corazón es que un día ellos bajen su puño que han levantado contra el cielo y se rindan delante del Señor y le amen y le sirvan. Y que cuando seamos llamados delante del Señor, ellos marchen a nuestro lado a la eternidad para estar con el Señor. En general, mis hermanos, someter nuestra vida a la palabra de Dios siempre ha de traer un impacto en todo lo que tenga que ver con nuestra vida. Repito, en el matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en general, todo debe verse afectado por ese sometimiento a la palabra de Dios. Un creyente que se somete a la palabra de Dios es un creyente que camina por la senda de la santificación. Y esto no pasa inadvertido en medio de un mundo que está podrido por causa del pecado. Un entendimiento entonces doctrinal, lo que debe hacer, mis hermanos, es despertar en el corazón de un verdadero creyente un fuerte anhelo por querer ser más como Cristo y menos como fue antes de conocerle. Todos aquí sabemos cómo fue nuestra vida, cómo pensamos, cómo actuamos antes de conocer al Señor. Pero un día el Señor vino, nos rescató y algo cambió en nosotros. Bueno, nuestro anhelo es cada vez ser menos como fuimos y cada vez ser más como aquel que nos llamó a novedad de vida. Así que, ¿cómo debemos vivir nuestra vida? Pues como conviene al pueblo especial de Dios, en santidad. Y escúchame esto, porque es probable que uno se sienta muy abrumado al saber de esta responsabilidad tan grande. ¿Debo ser santo delante de Dios? Sí. La buena noticia es que puedes estar seguro de que esto es posible en tu vida, porque no estás solo para hacerlo.
el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que reside en ti, te capacitará para hacerlo. Creyente, lee tu Biblia, lee la palabra de Dios y rápidamente vas a encontrar exhortaciones directas y puntuales que se dirigen a ti para que tú seas más santo. ¿Tú qué debes hacer? Determinarte a obedecerla. Debes rendir tu vida en obediencia a las exhortaciones bíblicas, teniendo en cuenta que ellas son una línea de conducta totalmente razonable y lógica. Dios no te está pidiendo que te tires a un precipicio, al precipicio de la irracionalidad, como lo veremos en el siguiente sermón. Dios te está pidiendo que vivas santamente delante de Él. Escucha estas exhortaciones, por ejemplo, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Creyente, compórtate como es digno de la palabra de Dios. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y entonces agrega, andad como hijos de luz. Si ya no eres un hijo de las tinieblas, dice Pablo en Efesios 5, entonces camina como un hijo de luz. Que haya una distinción entre ti y entre el que no es un hijo de luz, es lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué debe ocurrir esto? Por el fundamento doctrinal. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. La doctrina y la necesidad de esta para vivir como corresponde. Ya tenemos entonces, en el primer punto, una advertencia en relación a la doctrina y el orgullo. No se hagan arrogantes. Un segundo punto que tiene que ver cómo la doctrina conduce a la santidad del creyente. Pero en tercer lugar veremos cómo esta, como lo dije al principio, no es un adorno, sino es una necesidad. O sea, si tú quieres vivir santamente delante del Señor, sí o sí tienes que conformar tu vida a la doctrina bíblica. Si no hay doctrina en la vida de una persona, escúcheme, no existe ninguna razón real para que una persona deba vivir santamente. Si no hay una base doctrinal que fundamente una exhortación, no existe ninguna razón lógica para que una persona diga, bueno, debo ser santo. Cito nuevamente a Martin Lloyd Jones, quien dijo, la mera enseñanza moral no se basa en la doctrina. Ese es su defecto. Comienza con una exhortación y termina en una exhortación. Eso hacen los moralistas. Pero la Biblia, mis hermanos, no es un libro de reconvenciones moralistas. Es un libro de exhortaciones doctrinales. Es muy usual, mis hermanos, y es una cosa usual y lamentable, que en nuestros días nosotros encontremos a personas que digan, doctrina no. A mí no me hables de doctrina. A mí no me vengas con cuentos doctrinales y de estudio de la palabra de Dios. A mí solo háblame del amor de Dios, pero no me hables de doctrina. Como si el amor de Dios no fuera un aspecto doctrinal, entre otras cosas. Esta forma de pensar que dice, mira, yo puedo vivir como a Dios le agrada sin la necesidad del conocimiento esencial de la palabra de Dios. Yo puedo ser un buen cristiano sin conocer la palabra de Dios. Eso es lo que dice este tipo de expresiones. No me hables de doctrina. O sea, yo puedo vivir de una forma en la que Dios se agrade sin conocer la palabra de Dios. Pero repito, esto es lamentable. Porque en el mejor de los casos, quien así habla o está muy confundido, y en el mejor de los casos no es en lo absoluto un creyente. ¿Por qué? Porque quien desprecia la doctrina, mis hermanos, naturalmente está despreciando a Dios mismo. Quien no reconoce la importancia del bendito texto inspirado es porque está desestimando la grandeza del inspirador. Muchos dicen, no, yo lo que quiero es un toque del Espíritu Santo para que todo en mi vida cambie. Estas expresiones son usualmente predominantes en muchos contextos evangélicos, en lo que lo importante es lo que las personas sientan, sin vincular
lo que una persona sienta con lo que se supone debe saber. ¿Eso quiere decir, pastor, que yo nunca voy a sentir ninguna emoción? Desde luego. Un entendimiento correcto de la doctrina, mis hermanos, es lo que hace arder el corazón de pasión hacia el Señor. La doctrina es necesaria, claramente lo es. ¿Por qué? Porque solo quien se relaciona correctamente con la doctrina a nivel intelectual se relacionará correctamente con Dios a nivel emocional. Si tú no tienes un correcto entendimiento de quién es Dios, no te vas a poder relacionar con Él emocionalmente de una forma correcta. Cuando la doctrina es bienvenida en el corazón, esta arde como la hojarasca en el verano y hace que el corazón del hombre estalle en pasión para con Cristo, porque hay un entendimiento real de quién es Él. Hermano, nunca adoraremos a Dios de una forma tan profunda y tan correcta como cuando la doctrina ha sido entendida correctamente. Cuando tú entiendes que Dios es santo, 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 y entiendes el trasfondo doctrinal de su santidad, tu corazón se ve impulsado a exaltarlo por ella y a querer vivir santamente delante de Él. Así pues, entonces, una verdadera adoración solo puede provenir de un corazón que genuinamente ha sido tocado por las magnificentes verdades de la palabra de Dios. De allí que la Escritura diga que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que emocionalmente estén muy animados respecto a Él, pero que esa emoción surja de lo que han entendido de Dios. Si no hay una doctrina correcta, se adora a un Dios con D minúscula, incorrecto. Esto es muy lamentable, mis hermanos. Las implicaciones de esto que estoy diciendo son aterradoras. Porque cientos de personas que procuran acercarse a Dios todos los días, lo hacen con un entendimiento doctrinal sumamente cuestionable. Y entonces terminan rindiéndole tributo a alguien que es en lo absoluto Dios. ¿Entiendes por qué es tan importante que nos relacionemos correctamente con la doctrina? ¿Entiendes por qué es importante que la iglesia conozca a profundidad la palabra del Señor? Las Escrituras, mis hermanos, por ejemplo, nos mandan a que nos amemos los unos a los otros. ¿Eso qué es? Una exhortación, ¿cierto? Es algo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Ahora, la pregunta que todos deberíamos hacer debería ser esta: ¿y por qué? ¿Por qué deberíamos amarnos unos a los otros? Si a esa exhortación no le añadimos doctrina, pues es un moralismo. Quiéranse. Pero ¿por qué deberíamos querernos o amarnos? Porque la palabra de Dios, aquella que santifica y que no promueve moralismo sino doctrina, nos da razones fundamentales y doctrinales para entender el por qué debemos amarnos con vehemencia los unos a los otros. Lean conmigo lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 al 3. Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 al 3. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Dice así la bendita palabra del Señor: amados, noten esto, amados, el vínculo del amor. Ahora somos hijos de Dios, es decir, hemos creído, pero agrega, y no se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Es decir, esto que estamos viviendo ahora en este vínculo del amor no es todo lo que ocurrirá. Porque dice, pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Cristo, cuando Él se manifieste, es decir, su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? Que Cristo regresará. Toda esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí tienen el fundamento doctrinal de por qué debemos amarnos los unos
a los otros. Aquí es donde Juan se fundamenta en el por qué debemos vivir piadosamente para con el prójimo. ¿En qué doctrina se fundamenta Juan? En la segunda venida de Cristo y en la santidad de Cristo. Por eso él dice, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es como si el apóstol Juan dijera, ya que yo creo en Cristo, pues he de purificarme porque sé que Él regresará. ¿Cómo podría vivir, podría decir Juan, cómo podría vivir yo de una forma mundana y desordenada, sabiendo que el Rey vendrá y que yo me presentaré en audiencia con el Rey? ¿Acaso no sentiría yo vergüenza de ver a sus ojos, aquellos ojos de fuego, viendo a través de mis insensateces? Ciertamente la sentiría. Así que Juan dice, como Cristo es santo y como Cristo regresa, yo debo vivir como corresponde. Y eso implica que ame a mis hermanos. ¿Ven, mis hermanos, por qué la doctrina es importante y por qué la doctrina santifica al creyente? Sin una base doctrinal, las exhortaciones son eso, exhortaciones, moralismos. Vean otro ejemplo, más corto, en 1 de Pedro 1:16. ¿Estamos allí, hermanos? Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos. ¿Eso qué es? Una exhortación. Sean santos. Esa es su obligación. Pero la pregunta debería ser, ¿por qué deberíamos ser santos? Bueno, allí mismo Pedro responde, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y aquí el texto entonces, ¿qué doctrina nos presenta? La santidad de Dios. La santidad de Dios y de cómo la santidad de Dios ha de servir como un impulso para que el creyente viva santamente. Nuestro Padre es santo. ¿Cómo deberíamos vivir entonces sus hijos? Santamente. Eso implica, mis hermanos, que por ejemplo, la razón por la que tú quieras preservar la santidad en términos de fidelidad en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, serle fiel, no sea por un moralismo humano que dice, no se pueden ser infieles porque es terrible el escándalo. No. La razón por la que nosotros le somos fiel a nuestra esposa, la esposa a su esposo, no se fundamenta en ese moralismo social. Se fundamenta en el hecho de que a quien le servimos es santo y Él es nuestro Padre y Él nos ha dado ejemplo de santidad y nosotros como hijos razonables entendemos el ejemplo que nos ha dado y lo ponemos por práctica. Por esa razón queremos preservar la santidad en nuestro hogar, porque Él es santo. ¿Ven la implicación? Sean santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Aprendan de la santidad de Dios y reflejen su santidad en este mundo caído, porque ustedes son la imagen y semejanza de Dios en esta tierra. Iglesia amada, Dios enseña las Escrituras que nos ha transformado en individuos especiales cuando nacemos de nuevo. Es decir, Él nos ha hecho creyentes, cristianos. Y esto no se ha hecho con el tronar de los dedos. Esto ha sido posible a través de un altísimo precio. El precio que se pagó por nuestro rescate fue la sangre de su unigénito Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que tuvo que pasar para que tú hoy escuches con gozo la exhortación de sed santos, la doctrina, porque yo soy santo. ¿Qué debe hacer el creyente frente a esta realidad? Vivir a la altura de tan altísima y gloriosa distinción, ser llamado hijo de Dios. Muchas personas que afirman son creyentes piensan que pueden vivir su vida sin que se distinga entre ellos y entre los incrédulos.
Esto solamente puede revelar dos cosas, o puede significar dos cosas. Que una persona diga, mira, yo soy creyente, yo soy un cristiano, pero nadie puede identificar que él es un creyente porque no encuentra diferencias entre su forma de vivir y la forma en la que vive un incrédulo. Eso solo puede significar dos cosas. Uno, que es un escenario terrible, que estemos frente a un hijo díscolo de Dios, es decir, frente a un hijo rebelde, que por su inmadurez espiritual deshonra a su padre, hiere el amor del Padre Celestial y mancha el glorioso nombre de ser llamado cristiano. En tal caso, ese hijo díscolo o rebelde debe arrepentirse pronto y con premura debe abrir su Biblia y encontrar las exhortaciones doctrinales que Dios hace para proponerse el vivir de acuerdo a ellas, es decir, ser santo, a fin de que madure en la fe y no sea más una deshonra para su Padre Celestial. Pero el segundo escenario no es terrible, es aterrador, es tétrico, porque podríamos estar frente a una persona que está engañada, y está engañada por quien más fácil lo puede engañar, es decir, por sí mismo. Cuando una persona dice, mira, yo soy un creyente, pero vive como cualquier impío sin que la palabra de Dios tenga un actuar en su vida, es probable que estemos frente a alguien que cree, pero en realidad no cree en quien debe creer. Cree en un Dios que se ha prefabricado de acuerdo a sus preferencias. Y si este es el caso de alguno en este lugar, que dice, mira, yo no sé de verdad de la palabra de Dios absolutamente nada. Yo creía que creía, pero después de escuchar todo lo que has dicho hoy probablemente entiendo que yo no soy un creyente en lo absoluto. Si ese es tu caso, yo te animo a que sigas viniendo a la iglesia local, a que te congregues y escuches la predicación de la palabra de Dios, recibas un entendimiento doctrinal de las Escrituras y ruegues al Señor para que perdone tus pecados y te conceda vivir a la altura de la instrucción bíblica. Pablo dice en el capítulo 12, versículo 1 y 2 que leímos, así que, ¿y qué es lo que dice? Hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. En otras palabras, el fundamento del ruego de Pablo eran las misericordias de Dios. Pablo está agradeciendo a Dios por sus misericordias. ¿Cuáles son esas misericordias de las que Pablo está hablando acá? ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Pues las que ha expuesto en todos los capítulos anteriores. ¿Y qué fue lo que expuso en los 11 capítulos anteriores? Doctrina. En otras palabras, mis hermanos, la doctrina es una misericordia de Dios para su iglesia. Una iglesia sin doctrina, mis hermanos, es como un barco que lo han tirado en alta mar y no tiene timón, pero aparte tiene un roto gigantesco por debajo. Lo que le espera es evidente: se va a hundir, no va a llegar a ninguna parte, porque no tiene un rumbo y no tiene la capacidad para dirigirse hacia ninguna parte. Lo mismo ocurrirá con una iglesia que carezca de doctrina. Durante un tiempo persistirá, pero pronto las aguas le abnegarán, porque no se soporta sobre el fundamento que mantiene la iglesia a flote, y es la bendita palabra de Dios. Iglesia amada, roguemos al Señor por su misericordia, para que por gracia tenga a bien concederle a esta iglesia local enarbolar con firmeza las banderas de la palabra de Dios por sobre cualquier estrategia humana. Demos gracias al Señor. Amén. Hermano.